La clase del día de hoy es acerca de estadística, ¿sí? Y para empezar, vamos a empezar con una pequeña definición. No sé si me podría ayudar, tal vez, Vladimir, leyendo la definición, si es tan amable. Dice en la parte de arriba que dice Sí, estadística. la definición de estadística, sí, por favor. Ya, dice estadística, ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de proporcionar una toma de decisiones más eficaz. Tipos de estadística. Por lo general, el estudio de la estadística se divide en dos categorías, la estadística descriptiva y la estadística Sí, inferencial. hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, Vladimir. ¿Ya? Entonces, de forma general, no, la estadística es una rama de la matemática, sí, es una ciencia que se encarga del estudio, ¿sí? Se encarga de recoger, organizar, presentar y analizar datos, ¿sí? Los datos son prácticamente información sobre algún tipo, ¿no? Que nosotros queramos recopilar o tal vez sacar algún análisis, ¿ya? Entonces, esa es la estadística. Por lo general nos sirve para hacer proyecciones en presente o a futuro. Muchas de las veces cuando se va a generar un emprendimiento o a lo mejor se va a hacer un nuevo estudio. Por ejemplo, en el caso que hubo recientemente del COVID, tuvieron que las empresas farmacéuticas generar una vacuna, pero no pueden mandar esta vacuna de manera directa a las personas, sino tienen que hacer un estudio. Esto lo utilizan mediante la estadística, toman a personas y cogen los datos de aquellas personas que se sometieron a esta nueva vacuna para ver mediante cálculos si en realidad o no esta vacuna está surtiendo efecto. Lo mismo cuando van a empezar un emprendimiento. Yo debo hacer un análisis primero de lo que voy a hacer para ver si este emprendimiento va a ir bien o va a ir mal, ¿sí? Para eso me sirve la estadística en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana me sirve para hacer esas proyecciones. Ahora nos decían, no, la estadística se divide en dos ramas fundamentales. Tengo la descriptiva, mientras que la descriptiva son los métodos para organizar, resumir y presentar un conjunto de datos de manera informativa con el objetivo de describir características y comportamientos de ese conjunto mediante medidas de resumen de tablas o gráficos. Esta estadística descriptiva a mí prácticamente por lo general trabaja en el presente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que yo tengo una lavadora de vehículos, ¿ya? Y yo voy registrando cada día cuántos vehículos ingresan a mi lavadora. Entonces el día lunes entraron 5, el día martes entraron 10, el día miércoles hay bastante, entraron 20 vehículos. El día jueves no ha habido mucho trabajo, solo han entrado 2. El día viernes han entrado 10. Entonces yo puedo hacer una tablita con barras poniendo para poder estos datos ejemplificar de una manera más visual. Sí, entonces la estadística se encarga de describir cosas muy sencillas y de representarlas en gráficos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante también. Ahora, tenemos la siguiente estadística, la siguiente rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Y aquí son los métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base a la información de un muestreo de ella. Esta estadística inferencial sirve para hacer proyecciones a futuro, ¿sí? No es tanto el presente. Entonces se va recopilando datos. Por ejemplo, se recopiló los datos durante todo un año, digamos, ¿ya? Y se trata de hacer, por ejemplo, aquí, sobre todo en la investigación, se hace proyecciones de ventas, tal vez se pueda hacer una proyección de una población de longevidad, de natalidad, ¿sí? Entonces, para determinar una propiedad en específico, ¿y qué va a suceder con esta propiedad? Sí, por ejemplo, dicen la tasa de mortalidad en el Ecuador dentro de los últimos 5 años fue de los 75 años en hombres y 80 en mujeres. Ya, pero con lo de la pandemia, ahora la tasa de mortalidad ha bajado, digamos. Sí, entonces hace una proyección inferencial acerca de una propiedad, en este caso la propiedad de la natalidad o de la mortalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver. De aquí tenemos nosotros que analizar dos características esenciales acerca de la estadística que vamos a utilizar muy comúnmente, ¿ya? La primera es la población, ¿sí? La población es el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtiene a partir de todos los individuos u objetos de interés.
¿Qué quiere decir esto? La población son todos los elementos. Nosotros estuvimos trabajando en conjunto, ¿se acuerdan el conjunto universo? Decíamos que era todos los elementos, es prácticamente como hablar de la población. Entonces, la población todos son todos aquellos elementos que puede ser prácticamente, vamos a ver con ejemplos, en relación o en diferenciación con la muestra, que la muestra viene siendo una porción o una parte de la población de interés. Por ejemplo, digamos que yo voy a tomar como población a Quito. Quito está prácticamente, si no me equivoco, espero no equivocarme, estamos alrededor de entre 3 millones a 4 millones, creo, ¿no? De habitantes posiblemente por el crecimiento que hay. Y si yo quiero tomar una muestra, es tomar una partecita aleatoria, no un solo sector. Por ejemplo, yo quiero tomar una muestra de Quito. Entonces tomaré unos 5.000 personas del Valle, perdón, del Comité del Pueblo, otros 5.000 de San Carlos, otros 5.000 habitantes de la zona de Chillogallo, otros 5.000, y así voy sacando un muestreo. Entonces, el muestreo es simplemente sacar una pequeña parte, ¿ya? Esto de población y muestra se utiliza bastante en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, cuando quieren ver si es que cierta cantidad de todo lo que yo estoy generando está saliendo con fallas. Entonces, por ejemplo, digamos que Coca-Cola envasa alrededor de 100.000 botellas diarias. Entonces, esas 100.000 botellas diarias van a tomar a lo mejor unas, unas 1.000 botellas para ver cómo están en el muestreo, a ver si las botellas están en óptima condición, si la cantidad de las botellas si están llenas a la medida que es, y mediante eso ya pueden ellos sacar, se podría decir en forma general, un resultado de que todo ese lote de 100.000 botellas no tienen ningún desperfecto, o a lo mejor que una de cada 3.000 botellas va a tener por ahí, yo que sé, un poquito más de líquido o un poquito menos, ¿sí? Entonces, eso es la población y la muestra. ¿Y para qué se utiliza? ¿Sí? Entonces, por lo general, digamos que yo quiero saber que en Quito, ¿a cuántas personas les gusta comer hamburguesas? No es óptimo yo encuestar a los 3 o 4 millones de habitantes de Quito. No puedo hacer, es demasiado grande. ¿Qué se hace para sacar una solución inmediata? Se saca una muestra. Entonces solo se toma un grupo de los individuos y yo mediante eso digo, a 7 de cada 10 personas de Quito les gusta la hamburguesa, porque eso es lo que yo consulté o eso es lo que me dijeron las personas. ¿Sí? Entonces yo saco una muestra porque es mucho más fácil, tanto logísticamente como económicamente, que en vez de encuestar a 1 millón de personas, yo solo encueste a unas 2.000, hablando ya de investigaciones, ¿no? Eso es población y muestra. Ahora, muy bien. Para yo hablar de los datos o de los elementos, estos se van a ceñir o van a seguir en base a las variables, ¿sí? Y existen dos tipos básicos de variables, las cualitativas y las cuantitativas, ¿sí? Que aquí yo les voy a, antes de explicarles qué significa cada una de ellas, les voy a hacer que ustedes asocien hacia una palabra mucho más sencilla de recordar. Las cualitativas habla de cualidades, cualidad, y las cuantitativas de cantidad o de cuánto, ¿sí? Cuánto, ¿sí? Entonces, es diferente una cualidad que una cantidad. Entonces, vamos a ver la diferencia. La cualitativa o de cualidad, en base cuando usted responde este tipo de preguntas, cuando es una variable cualitativa, por lo general la respuesta es una palabra y no es un número para poderle relacionar. Por ejemplo, ¿qué cualidades pueden tener? Entonces yo digo, vamos a ver las variables cualitativas y digo, en el curso yo voy a analizar el color de ojo que tienen las personas. Entonces, me va a decir, el color de mi ojo es verde. Es una cualidad, tener los ojos verdes es una cualidad. Mis ojos son negros, mis ojos son cafés oscuros. Entonces yo digo, miren, en el curso hay esa variable de color de ojos, ¿sí? Puede ser el color del cabello, puede ser también la contextura física y puede ser la cualidad que sea flaco, que sea gordo o que sea, puede ser de un peso medio, ¿no? Entonces, por lo general la cualidad se genera de esa manera, mientras que las cuantitativas nos dan con calificaciones, por lo general con números, ¿sí? ¿Cuánto?
Entonces, por ejemplo, les digo, ¿cuántos hijos tiene? Y me dice, yo tengo 3 hijos. ¿Cuál es la respuesta? Es una cantidad, ¿sí? ¿Qué estatura tiene usted? Me dice, 1,70 m. Me está dando un número. Esa es una cantidad. Y esa es una cuantitativa. Entonces, cualitativas describen cualidades y cuantitativas se responden con números, ¿ya? Entonces, vamos a analizar primero las variables cualitativas, ¿sí? Las de cualidad. En este caso de aquí, las cualitativas cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica. Mira, aquí me lo dice, no hay números aquí. Recibe el nombre de variable cualitativa o atributo. Una vez nosotros vistas las cualitativas, vamos a ver que estas se desglosan en tres. Tenemos la cualitativa nominal, la cualitativa ordinal y la cualitativa binaria. Entonces, la cualitativa nominal es aquella variable que no sigue ningún orden en específico. Por ejemplo, colores, tales como el negro, naranja o amarillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero ordenar, o bueno, yo voy a ver la cualidad de quién vino con el color de ropa, ¿sí? Entonces, yo no voy a poner primero a los amarillos, luego a los negros, luego a los azules. No, no me interesa a mí en el orden. Lo único que me interesa es clasificarlos por color de ropa, ¿sí? Pero no significa que ningún color es más importante que el otro. Entonces, esa es la cualidad nominal. No necesita tener un orden específico. La cualidad ordinal, aquí sí, ¿no? Aquellas que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, ¿sí? Entonces, ahí sí tenemos un orden, ¿no es cierto? Pero yo sigo sin trabajar con números, ¿ya? Entonces, miren, vamos a organizar a las personas por nivel socioeconómico alto. Entonces, el alto va en la parte superior, el medio en la mitad y el bajo. Entonces, este sí tiene un orden, ¿ya? Y tenemos la cualitativa binaria, variables que permiten tan solo dos resultados. Por ejemplo, sí o no, o por ejemplo, digamos, dice el sexo, ¿no? O el género, ¿ya? Dice, ¿es hombre o es mujer? ¿Sí? Entonces usted tiene que elegir una de las dos, ¿sí? Entonces, ese es cualitativa binaria. Solo tenemos dos opciones, ¿sí? Entonces, las cualitativas está claro, ¿no es cierto? Describen cualidades. Vamos a las cuantitativas. ¿Ya? Las variables cuantitativas, o cuando la variable que se estudia aparece de forma numérica. Aquí yo voy a encontrar números, ¿sí? Me voy a topar con números. Y se le denomina variable cuantitativa. Y las variables cuantitativas se van a subdividir en dos, en discretas y en continuas, ¿ya? En las variables cuantitativas discretas adoptan solo ciertos valores y existen vacíos entre ellos. Ejemplos de variables discretas son los números de camas de una casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, 1, 2, 3, 4, el número de automóviles que entran en un parqueadero, el número de estudiantes en cada paralelo de un colegio, ¿sí? En este caso, como podemos ver, hay variaciones, ¿no? Y hay que denotar, por ejemplo, que en una casa hay 3 o 4 camas, pero no se puede decir que hay 3,56 camas. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos con enteros, ¿no? Están trabajando con enteros. Por ejemplo, ¿sí? Discretas. Yo tengo un colegio y en el colegio, en el paralelo octavo A, son 30 estudiantes. En el paralelo B son 25 y en el C son 50, ¿ya? Entonces, mira, esas son discretas, ¿sí? Porque simplemente nos están dando el número y no puede haber vacíos, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿y por qué no hay un curso que tenga 26? No, no es cierto. Lo único que yo me estoy fijando es de la cantidad de cada una de ellas. Ahora sí vamos a ver las continuas. Las variables continuas, cuantitativas continuas, toman cualquier valor dentro de un intervalo en específico. Ejemplos de variables continuas son la presión del aire en una llanta, el peso de un cargamento de tomates, la duración de vuelos de Quito a Guayaquil, el promedio del puntaje matemático en la primera unidad, ¿sí? O, por ejemplo, aquí las notas. Digamos que yo voy a ver las calificaciones. En las calificaciones yo sí tengo un intervalo, o bien puedo sacar 0 o bien puedo sacar 10, pero no puedo sacar más, ni puedo sacar menos. Entonces está continuo, ¿no? Es un proceso continuo aquí, o bien es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 10, ¿ya? Entonces estas son las variables cuantitativas continuas que están dentro de un intervalo. Ahora sí, vamos a la primera medida de, de cálculo, ¿no? ¿Qué es la media aritmética?
que yo estoy más que seguro que ustedes han trabajado en algún momento en sus vidas. La media aritmética, perdón, definimos como media aritmética, o también la llamamos promedio, ¿sí? Que ustedes lo trabajan por lo general en las calificaciones. Ah, dicen yo en la actividad uno saqué 10, en la actividad 2 saqué 9, en la actividad 3 saqué 8, en la 4 saqué 7, en el foro saqué 10, en la evaluación saqué 10 también, digamos. Y luego dicen, ah, mi promedio del fin del parcial es 9,25. Ah, ese es el promedio. ¿Sí ven que sí hemos trabajado? Entonces, aquí hay una formulita muy fácil. Prácticamente la media aritmética es un cálculo muy básico que nos dice lo siguiente. Es la relación entre quién? Entre la sumatoria de todos los datos que yo tengo y dividido para el n datos o número de datos que yo tengo. ¿Sí? Simplemente es eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí con un ejemplo cuánto dinero gasto en promedio a la semana. ¿Sí? Y con esto me va a ayudar, por favor, un estudiante, ¿sí? Entonces vamos a ver que me ayude, por favor, no sé, tal vez, voy viendo aquí en la listita, no sé si José Lema, ¿me escucha tal vez José Lema? Sí, dicen. Listo. Entonces me vamos a ayudar, tú me vas a ayudar con los datos. Me vas a dar un aproximado, ¿no? En enteros, de cuánto gastas cada día. Yo que sé, tal vez en transportes, más alimentación. Más o menos tú has de saber el gasto diario que tienes, ¿no? Entonces, digamos el día lunes de la anterior semana, ¿cuánto gastarías en dólares? Bueno, en promedio diariamente, entre almuerzo y pasajes, estoy gastando más o menos unos $4. Ya. Entonces vamos empezando ya. El día lunes ha gastado $4, ¿ya? Digamos que el Ujú. día martes tenías ganas de comer algo un poquito más especial y te gastas 6, ¿ya? Digamos que Ajá, el miércoles dices, no, ayer me gasté mucho, hoy día no me voy a gastar otra vez 4, no me voy a pasar. Luego dices el jueves, chuta, para el domingo creo que voy a necesitar más dinero, me voy a apretar un poquito el estómago y solo me voy a gastar $3. El viernes tuviste la suerte de que del día anterior sobró comida en la casa y solo te gastaste $1 en pasajes, ya digamos. El sábado, como es día con la familia, por ahí uno siempre sale, que se come unos helados, se gastó $10. Y el domingo, como hay fútbol, pasamos comiendo en casa, igual, digamos que se gastó unos $7. Entonces, miren, ujú. este es el gasto de José en la semana. Vamos, a- vamos a sacar el promedio, ¿no? Un promedio de cuánto se hubiera gastado por día si es que hubiera gastado igual cada día. Entonces, aquí se utiliza esto, ¿no? Utilizamos la formulita. Y la fórmula nos dice que hay que sumar todos los datos y dividir para el número de datos que tenemos. Eso quiere decir que el cálculo que se hace es el siguiente, ¿no? Tenemos que sumar todos y cada uno de los datos. Dame un segundito para poner aquí esta línea. 35. Vamos viendo, ya por ahí ya tenemos una suma, muy bien. Sí, 35 mismo sale. ¿Y para cuánto deberemos dividirle? Para ¿Cuántos, 2. cuántos datos tengo? Vamos a ver. Ah, no, Para 7, Lice. 7. 4 más 6 más 4 más 3 más 1 más 10 y más 7. Recuerden que nos dice número de datos. Cada día es un dato, porque a mí el lunes me dieron un dato. El martes Para me 7, dieron. dicen. Entonces, como son 7 días de la semana, yo debo dividir para 7, porque yo entregué 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que nos queda, la suma, ¿cuánto me dijeron que eran? 35. 35. 35 entre 7. 35 35, Lice. dividido entre 7. Y realizamos este cálculo. Sale 5. ¿Cuánto es que nos salió? 5. 5. Ah, ¿qué unidades? En este caso, en dólares. Esto quiere decir que en promedio a la semana estoy gastando $5, ¿sí? Que a lo mejor tal vez dicen, oh, vamos así, no, hay días que gasto más y gasto menos. Entonces, yo podría sobrevivir todos los días si me gasto 5, porque al final no va a cambiar el gasto final, ¿sí? Que son 35. Entonces, ¿estamos claros qué es la media aritmética?
Sí, lo hice. ¿Ya? Es simplemente ese cálculo. Yo sumo todos mis datos y divido para el número de datos que a mí me entregaron. Si es que a mí me dicen de 10 días y me dan 10 valores, yo debo sumar esos todos los 10 valores y dividir para 10, ¿no? Es muy importante identificar el número de datos que yo tengo. ¿Ya? Ahora muy bien. En el deber hay un ejercicio parecido, pero en cambio aquí me dicen lo siguiente, ¿sí? Me dicen lo siguiente. Por ejemplo, ¿ya? Les voy a poner, podemos encontrarnos ejemplos y ese es uno que está en el deber, ¿no? Por eso les voy a explicar para que no tengan ningún inconveniente al momento de resolverlo, ¿ya? Entonces vamos a poner el mismo. Pero ahora la diferencia es esto. Me dicen que, a mí me dicen lo siguiente, ¿no? Me dicen que el día lunes he gastado $5, por aquí he gastado $2. Y el miércoles yo no noté cuánto me gasté, mire, no noté cuánto gasté. Digo, chuta, no sé cuánto gasté. Y aquí el jueves me he gastado $3. Aquí vamos a poner esto del miércoles, va a ser la M, ¿ya? De que yo no sé cuánto me gasté ese día. El jueves me he gastado $6. El sábado $8. Y el domingo $6. ¿Ya? Entonces, denme un segundito, ¿ya? A ver, denme un segundito, ya. Aquí tengo 5, 2 son 10, 20. Ya. Em, ya. Y aquí me dicen a mí que el promedio, a mí me dan el promedio. Mira. El promedio que yo me he gastado han sido $7 por día. Eso me dicen que he gastado yo de promedio. Ah, no, vamos a ponerle $6, ¿ya? $6 en promedio. Entonces, miren, ¿cuál es mi pregunta aquí? Yo debo saber cuánto me gasté este día para que a mí me dé este promedio de acá. ¿Se puede encontrar? Claro que sí se puede encontrar, ¿ya? Entonces, miren, se puede encontrar. En este caso, a mí me dicen el X promedio. Recordamos lo siguiente, que el promedio va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria. En otras palabras, aquí yo debería tener el total del dinero que yo me gasté, dividido para el número de casos. Por lo general, el número de casos se pone con una N, ¿no? O el número de datos, ¿ya? Número de datos. Eso quiere decir, acá arriba, que prácticamente que el valor que a mí me dé aquí arriba, dividido para cuántos datos tengo, para 7, me tiene que dar el valor del promedio que son 6, mire, ¿sí? Entonces, en otras palabras, yo debo encontrar aquí qué numerito al dividirle por 7 me va a dar 6. ¿Cuál será? ¿Qué número me dará aquí? ¿Ya? O en otras palabras, vamos a ver aquí, ¿ya? Aquí tal vez se les puede complicar un poquito porque esto viene a ser más que todo ecuaciones, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente razonamiento, es mucho más sencillo. Si yo, perdón, si yo tengo $6 por promedio, ¿cierto? $6 por promedio para 7 días. Eso quiere decir que si yo multiplico, me va a dar el total. Recordemos el ejercicio de aquí arriba, mire. Recordemos el ejercicio de aquí. A mí me dice que yo en promedio me gasto 5. Si yo multiplico los $5 multiplicado por los 7 días, ¿cuánto me va a dar a mí total? 35. 35. 35. Y si me doy cuenta, si yo sumo todo lo que yo tengo aquí arriba, ¿cuánto también me dio? 35. 35. ¿Sí? Entonces, miren, el promedio al multiplicar por el número de casos o de datos me va a dar la totalidad de la sumatoria de arriba. Entonces, en esta semana de aquí, ¿cuánto me debe haber gastado yo? Si tengo $6 por 7, ¿cuánto me debía haber gastado? $42. $42. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí arriba, a mí sumando todos los datos,
¿Cuánto me tiene que dar? 42. ¿Y cuánto tengo? Vamos a ver. 5 más 2 más m más 3 más 6 más 8 30. y más 6. Si yo sumo todo esto hasta aquí, ¿cuántos que tengo? Ah, tengo 30 más m, ¿no es cierto? Y a mí me tiene que dar 42, ¿sí? Esto de aquí tiene que ser igual a 42. Esto de aquí tiene que ser igual a 42. ¿Cuánto debería sumarle al 30? ¿Cuánto debería valer m para que valga 42? 12. 12. Ah, entonces, este día yo he gastado $12.